Hola jóvenes de segundo semestre, les saluda el maestro Florencio Gómez Vargas del COBAEM plantel 35 de CAMAC 2. Bienvenidos a este segundo semestre de taller de lectura y redacción. Vamos a iniciar con el bloque 1. El nombre del bloque es palabras primitivas y derivadas, prefijos y sufijos. Vamos con el propósito del bloque 1. Dice aquí: analiza y evalúa el origen etimológico de las palabras a partir de textos con vocabulario especializado y tecnicismos para establecer las relaciones polisémicas de las palabras. Este es el propósito del bloque 1. Vamos con los aprendizajes esperados en este bloque 1. Dice aquí: conoce las partes de una palabra para aplicarlas en el proceso de formación del léxico. Asocia las conexiones semánticas de las palabras para su uso cotidiano. Clasifica prefijos y sufijos latinos y griegos y los distingue en el uso del lenguaje oral y escrito. Bien, aquí tenemos el propósito y los aprendizajes esperados al término del mismo. Vamos a iniciar conociendo la estructura y los elementos de la formación de las palabras. ¿Cómo se forman las palabras? ¿Sí? Es importante conocer esto. Dice aquí, tanto en el español como en el latín, son lenguas de flexión. Como tales, sus palabras están formadas por raíces y morfemas. ¿Sí? Las palabras que nosotros utilizamos en nuestra vida diaria están formadas por raíces y morfemas. Vamos a ver qué es una raíz de una palabra. Aquí dice la raíz o lexema. ¿Qué es la raíz? Raíz es el elemento fundamental común a una familia de palabras. ¿Sí? Es decir, es la parte invariable de la palabra. En una palabra es la parte que nunca se va a mover. Vamos a ver, dice aquí, en los vocablos, leemos aquí: casero, caserón, caseta, casar, casadero, etc. Observemos en estas palabras, ¿sí?, cuál es la parte que no se mueve. Aquí lo tenemos. Aquí está, aquí está. ¿Sí? Aquí dice, observemos un elemento en común. Aquí tenemos cas. ¿Sí? Es la parte invariable, la parte que no se está moviendo. A eso le vamos a llamar raíz o lexema. Dice aquí, cas, que envuelve la idea general coincidente en todas las palabras. Envuelve la idea general en todas estas palabras, en casero, caserón, caseta, casar y casadero. ¿Vale? Bien, el conjunto de palabras que tienen una misma raíz se llama familia de palabras. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo: capitán, capataz, capital, capitalizar, descapitalizar. Aquí tenemos, a esto le llamamos familia de palabras. Bien, la raíz o lexema nos dice aquí que tiene una idea vaga que se define mediante los elementos llamados morfemas, llamados así porque se unen a la raíz y dan forma a la palabra. Van a formar la palabra los morfemas, ¿sí? Es decir, la raíz de la palabra, este lexema, este que tenemos aquí, no tiene un significado propio, carece de significado. Eso nos dice aquí que tiene una idea vaga y se va a formar mediante los morfemas. ¿Qué son los morfemas? Los morfemas son elementos que se unen a la raíz para darle forma a la palabra. Y estos morfemas pueden ser los prefijos, ¿sí? Son las partículas que van antes de la raíz, morfemas que van antes de la raíz de la palabra. Ejemplo, descapitalizar, ¿sí? Aquí está, este es un prefijo, descapitalizar. Aquí está el prefijo, sería des. Aquí lo tenemos. Ok, continuamos con los sufijos. ¿Sí? Son los morfemas que van después de la raíz, ¿sí?, es decir, al final de una palabra. Ejemplo, descapitalizar. Aquí la partícula des
sería el prefijo. A ver, ¿cuál sería la raíz o lexema de esta palabra? Aquí la tenemos, ¿sí? Cap, y todo esto, la terminación de la palabra, esto es el sufijo. Entonces aquí tenemos prefijos y sufijos, ¿vale? Y es así como se forman las palabras en nuestro léxico. Bien, dentro de esta formación de palabras tenemos nosotros las palabras primitivas y derivadas. Ya nosotros sabemos cuál es la raíz de una palabra, cuáles son las partículas que la componen, que le van a dar forma, es decir, los morfemas. Tenemos nosotros ahora las palabras primitivas y derivadas. Vamos a ver primero qué es una palabra primitiva. Y aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Sí? Aquí hay palabras derivadas, aquí hay unos ejemplos. Vamos a ver qué es una palabra primitiva. Nos dice aquí, las palabras primitivas son aquellas palabras originales que no provienen de otras palabras del idioma. Es decir, que aún no atraviesan el proceso de derivación. Son, si se quiere, las piezas originales del idioma, que provienen históricamente de una lengua muerta anterior, como el latín o el griego. ¿Sí? Aquí lo ven. Palabras primitivas, es decir, son aquellas, las originales, que no provienen de ninguna otra palabra. Aquí vemos ejemplos, palabras primitivas: mar, campo, beso, piedra. ¿Sí? Aquí tenemos varias palabras primitivas. Vamos a ver cuáles son las palabras derivadas. Palabras derivadas surgen de la derivación de las palabras primitivas, válgase ahí la expresión. ¿Sí? Surgen de las palabras primitivas. Por lo tanto, son palabras creadas dentro del idioma, gracias a las posibilidades de cambio y creatividad que éste contempla. Ejemplo, vamos a ver los ejemplos. Aquí tenemos la palabra primitiva. Nuestra palabra primitiva es mar. Sus palabras derivadas, ¿sí? Toda la familia de palabras, todo lo que podamos crear nosotros a partir de la palabra mar. Aquí tenemos marino, marea, marejada, marítimo, etc. ¿Sí? La palabra campo, palabra primitiva, todas sus derivadas: campesino, campera, acampar, etc. La palabra beso, aquí está. ¿Sí? Entonces, como nosotros ya conocemos cuál es la raíz o lexema de una palabra, nosotros podemos aquí ver cómo se componen las palabras. Y estas también podemos observar nosotros las palabras primitivas y las palabras derivadas. Entonces aquí tenemos palabras primitivas, palabras derivadas. Vamos a continuar. Aquí también hay palabras compuestas. ¿Sí? Vamos a ver qué son esas palabras compuestas dentro de nuestro léxico. De las palabras primitivas y palabras derivadas, nosotros también tenemos las llamadas palabras compuestas. ¿Qué son las palabras compuestas? Son aquellas que surgen al unir dos raíces léxicas distintas, dos raíces. ¿Sí? Observemos ahí que era la raíz o lexema, ya lo conocemos. ¿Sí? Es las partes invariables de una palabra. O sea, dos palabras que tienen cada una su significado propio y que al combinarse crean un nuevo sentido, generalmente un neologismo, ¿sí? Es decir, una palabra nueva, para nombrar un referente nuevo, como los aparatos que a cada rato se inventan. Por ejemplo, aquí los tenemos, palabras compuestas: sacagrapas, portapapeles, lavarropas, sordomudo, ya que cada una puede descomponerse en dos raíces léxicas independientes y pueden tener significado propio. Ejemplo aquí, la palabra sordomudo: sordo, que no escucha; mudo, que no habla. Entonces, si los juntamos, pues está careciendo de esas dos facultades, ¿verdad? Entonces, aquí está. Bien, esa descomposición no ocurre con las palabras derivadas. Si separamos marinero, en su raíz mar, y los infijos in y ero, estos últimos no constituyen piezas léxicas independientes, o sea, no son palabras que podamos usar por separado, a pesar de que poseen cierto grado de significado gramatical, o sea, de sentido de uso dentro del contexto del idioma, ¿sí? Pero no tienen significado propio, por lo tanto, no podemos formar palabras compuestas, ¿sí? Con los sufijos, es decir, con las palabras derivadas.
¿vale? Ejemplos de palabras compuestas, sin guión, ¿vale? Aquí las tenemos. Portamonedas, quitanieves, tiralíneas, ¿sí? Abre cartas, supermercado, pararrayos y un sinfín de palabras, ¿vale? Algunas otras se componen a través de un guión, se unen a través de un guión. Estas las podemos encontrar sin necesidad de colocar un guión. Entonces aquí tenemos palabras compuestas dentro de nuestro léxico, ¿sí? Bien, vamos a continuar con el uso de prefijos y sufijos. Vamos a iniciar con los prefijos. Ya habíamos en el inicio analizado qué es un prefijo, ¿sí? La partícula que se coloca antes de la raíz. Vamos a ver. Los prefijos. Para explicar qué son los prefijos y los sufijos, con ejemplos claros, comenzaremos por hablar detenidamente de los primeros, ¿sí? La prefijación es el mecanismo de formación de palabras que consiste en anteponer un afijo, una partícula, a la raíz de una palabra. Vamos a colocar una partícula a la raíz de una palabra, ¿sí? Este afijo recibe nombre de prefijo. Esta partícula, ya habíamos analizado, se llama prefijo. Estrictamente hablando, los prefijos como tal no pueden ser considerados como palabras propiamente dichas, puesto que en sí no poseen un significado completo. ¿Sí? Los prefijos no poseen un significado completo, sino que al unirse a una palabra ya existente en el sistema lingüístico español, dan lugar a la creación de un nuevo vocablo, ¿sí? Aquí tenemos algunos ejemplos de prefijos temporales. Vamos a ver cuáles son esos prefijos para entenderlo un poquito mejor. Tenemos el prefijo ante, que quiere decir que significa anterioridad en el tiempo, y se le coloca a la palabra ayer. Tenemos aquí anteayer. Antes de ayer, significa antes de ayer. Ok. Otro prefijo, per, que dice a través de. Tenemos la palabra que podemos formar con el prefijo per, pernoctar, ¿sí? A través de, bueno, que no que se cambió de lugar, ¿sí? Está cambiando, está pernoctando, se está yendo de un lugar a otro a través de, ¿sí? Tenemos otro prefijo, posterioridad, posponer. Vamos a posponer, ¿sí? Vamos a posponer el examen para el día de mañana. Ok, era el día de hoy, lo vamos a posponer para el día de mañana. Ok, aquí está. Preantelación, antes de, preclásico, antes del periodo clásico. Aquí tenemos unos ejemplos de prefijos, partículas que se van a colocar antes de la raíz o lexema de una palabra. Estas son las partículas que se colocan antes de la raíz o lexema de una palabra. Aquí están. A estas partículas o a estos afijos les llamamos prefijos. ¿Ok? Vamos ahora con los sufijos. ¿Qué son los sufijos? ¿Sí? Junto a la prefijación, la sufijación es otro de los procesos de formación de palabras más recurrentes en la lengua castellana. Al contrario de los prefijos, fíjense lo que dice aquí, al contrario que los prefijos, los sufijos son partículas que se posponen a la base de una palabra, es decir, que van después de la raíz o lexema de una palabra, modificando de esta manera el significado original de dicho lexema. Si van a modificar el significado original del lexema. Al igual que los prefijos, los sufijos de manera aislada no poseen un sentido propio, por lo que necesariamente deben ir unidos a una base léxica, ¿sí? Deben de ir unidos a una raíz o un lexema, ¿vale? Tenemos algunos sufijos. Aquí tenemos algunos ejemplos. El sufijo aso, ¿sí? Aquí lo tenemos. Aumentativo. Aquí está el ejemplo. ¿Ok? Significa golpe también. Aquí lo tenemos el ejemplo. Porrazo. Valoración. Artistazo. ¿Qué significa este sufijo? Esta terminación de la palabra. Cuando nosotros la agregamos, ¿sí?, a una raíz o un lexema de una palabra, es lo que va a significar. Puede aumentar,
denota golpe, denota valoración o un valor despectivo. ¿Sí? Aquí tenemos el ejemplo. ¿Vale? Bien, tenemos el sufijo on y ona. Aquí está. Que significa o que van a denotar después de el lexema de la raíz o lexema de la palabra. Puede ser aumentativo. ¿Sí? Un aumentativo. Una silla. Aquí tenemos. Aumenta un sillón. ¿Sí? Hipocorístico. Nombres propios. ¿Sí? Un nombre propio. Ejemplo aquí tenemos a Miguel. Podemos decir Miguelón. Aquí lo tenemos. ¿Sí? Un sufijo. Okay. Repetición. Aquí puede notar una repetición. Preguntón. También puedes tener un significado despectivo. Aquí, fregona. ¿Okay? Aquí lo tenemos. Una acción repentina. Puede significar, denotar una acción repentina. Aquí lo tenemos. Empujón. Entonces, tenemos los prefijos y sufijos. Aquí están. Los prefijos son partículas que se colocan antes de la raíz o lexema de una palabra y los sufijos son la terminación de la palabra, partículas que van después de la raíz o lexema de una palabra. Muy bien. Gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase.